¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, soy Karina Cancino para Contextos MX y me da mucho gusto platicar con ustedes en esta tarde, sobre todo para hablar de un tema que es importante, sobre los impactos que tendrá el incendio en el Cerro de San Juan, que el día de hoy cumple ya 9 días y que, bueno, al último informe que tenemos sobre esta situación, pues la CONAFOR tiene números que son devastadores, son más de 2.300 hectáreas afectadas hasta el momento y lo que sí señalan es que ya hay control del 95% y 85% de liquidación. Aunque suenen cifras muy favorables en cuanto a la mitigación del fuego y todas estas circunstancias, lo que preocupa es lo que hay detrás, la biodiversidad. Y por eso estamos contactando al doctor Víctor Luja de la Universidad Autónoma de Nayarit para que él, pues platiquemos con él acerca de esta situación, lo que viene después del incendio y sobre todo las peticiones que están firmando conservacionistas y biólogos como él que están preocupados por este ecosistema. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista, muchas gracias y bueno, deme su opinión acerca de este tema, ¿cómo lo ve? Hola Karina, buenas tardes a tu auditorio. Bueno, pues ahorita es como muy complicado hablar con un tono neutral, ¿no? Porque uno que se dedica a las cuestiones de conservación o que trata de hacer cuestiones de conservación de la biodiversidad y ves los resultados de acciones negligentes que pudieron haberse prevenido, ¿no? Ya que al menos durante los últimos 10 años que yo he estado aquí, cada año se incendiaba ese cerro y cada año eran las mismas sugerencias, las mismas peticiones y los mismos señalamientos. Finalmente este año se salió del control y es algo terrible, ¿no? Ya dabas tú las cifras y y pues digamos que los daños aún no tenemos, digamos, un cálculo real de la magnitud, ¿no? Nosotros estudiamos, por ejemplo, las comunidades de anfibios y reptiles y vimos que había más de 56, 57 especies, ¿no? En el San Juan redescribimos una especie que no se tenía ahí eh, Registro. registrada durante 60, 70 años, una ranita que estaba justo en la parte alta, en la noria, parte donde se incendió, una población de cascabel pigmea, varias especies de anfibios endémicos del occidente de México y bueno, nuestros monitoreos más recientes nos llevamos muchas sorpresas al poner cámaras trampa y ver que pues hay jaguar, ¿no? Hay puma, hay ocelote, hay 5 de las 6 especies de felinos silvestres están registradas en el cerro, de los que hay en México. Y entonces, bueno, pues obviamente eso es una mínima fracción de la biodiversidad, lo que nosotros hemos contado. Todo lo que tiene que ver con invertebrados, ¿no? Insectos, todo lo que tiene que ver con plantas, toda esa biodiversidad ecosistémica, pues es la que se quemó, ¿no? Y como te decía, pues el asunto es no somos conscientes aún de los daños ni de la magnitud. Lo que sí podemos decir es que hay un peligro real, por ejemplo, de ahora los deslizamientos de tierra, ¿no? O sea, lo que hace la vegetación en la cara que da a toda la ciudad de Tepic, pues es retener con sus redes de raíces la tierra. ¿Para qué? Para que después en temporada de lluvias ahí se retienen los nutrientes, ahí se retiene el agua y se infiltran y el proceso sigue. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Ahora cada vez va a haber procesos erosivos más fuertes, es decir, el viento ya no va a tener que los que contenga el suelo. Cuando empiece el agua, toda esa tierra va a estar, pues, digamos que suelta. Y si ya tuvimos algunas malas experiencias en el pasado con lo que pasó aquí en los deslizamientos de las colonias al pie del San Juan, es alarmante, sí. Y bueno, pues sí tendríamos que tener cuidado al, a lo que sigue, que es la temporada de lluvias. Digamos que si lo vemos desde un punto de vista más neutral, los ecosistemas finalmente son resilientes, ¿no? Resiliencia significa que vuelven a su estado original, tienen la capacidad de ello. Los bosques de encino, por ejemplo, pues tienen estas cortezas, los árboles que les permiten quemarse, ¿no? Son ser tolerantes a incendios y regenerarse. Sin embargo, pues nosotros con nuestras actividades les ponemos presiones adicionales que son pues la tala clandestina,
obviamente el cambio de uso del suelo y todo eso, que a lo mejor sumando estas presiones, sí los bosques tarden mucho más tiempo o algunos parches incluso no puedan regenerarse como tendría que ser, ¿no? Ujú. Doctor, ayer en estos días hubo señalamientos de que animales estaban bajando hacia las manchas urbanas, estaban huyendo y hacían incluso llamados a evitar cazarlos o tener algún tipo de contacto con ellos que pudiera afectar. Esta situación la vamos a seguir viendo, están en riesgo los animales, porque también lo que ha dicho la CONAFOR es que han sido arbustos lo que se quemaron en esos lugares. No sé qué edad puedan tener los árboles o qué tipo de vegetación real hay ahí, pero ustedes que conocen estos sitios, ¿qué es lo que pasaría, digamos, en este sentido de los hábitats de estos animales que están bajando? Pues digo, los animales que tienen la capacidad de moverse grandes distancias, por ejemplo, las aves, pues muchas de ellas tuvieron la fortuna de poder salir volando de las llamas, ¿no? Obviamente las aves que estaban anidando, pues los nidos se perdieron y muchos otros organismos seguramente habrán perecido. Los animales, los vertebrados, por ejemplo, como los mamíferos que pueden moverse, los venados, las zorras, los jabalíes, pues siempre y cuando hayan, digamos que corrido en el sentido opuesto a los incendios, pues pudieron haberse salvado y eso hace que vayan bajando pues hacia lugares más seguros, pero de este lado está la mancha urbana y obviamente pues ahí puede haber atropellamientos si llegan a las carreteras, puede haber cacerías si es que hay gente que le gusta eso, y el peligro, por ejemplo, de toparse con perros ferales o con gatos ferales, que finalmente también son un riesgo para ellos. Ujú. Muchos animales seguramente habrán quedado encerrados, ¿no? En los límites del fuego y como ya empezaron también a circular algunas fotografías, pues mueren quemados. Y muchos otros animales que son bien importantes para la función ecosistémica, como los anfibios, los reptiles y los insectos, que no tienen esta capacidad de desplazamiento rápido ni de mucho territorio, pues seguramente habrán perecido. Entonces, ahora habrá que hacer una evaluación post-incendio para saber qué tanto las poblaciones pudieron haber sido afectadas. Ujú. Tenemos datos base, digamos, de anfibios, de reptiles, de mamíferos y los compañeros de aves, algunas cuestiones de plantas. Entonces, yo estoy colaborando en el cuerpo académico que se llama Biodiversidad del Occidente de México Ujú. y pues lo que estamos planteando es hacer esta reevaluación, ¿no? Después del fuego, hacer una evaluación sistemática de plantas, de hongos, de micorrizas, de aves, de anfibios, reptiles, de mamíferos, para ver antes y después, ¿no? ¿Qué había y qué hay? Y pues esperando que los animales hayan, digamos, a nivel poblacional, puedan haber quedado lo suficientes como para repoblar el cerro una vez que esta contingencia termine. Ujú. Hay quienes dicen que ya con esto, estos números, estos datos de las más de 2.300 hectáreas, ya se califica como un desastre en esta zona. Pero con lo que nos está contando usted y esto, pues parece que hay posibilidades de recuperación, aunque falta evaluar, como usted dice. Pero hay que estar alarmados. Sí hay que estar alarmados porque no aprendemos. Creo que el asunto es que si ahorita fueron 2.000 y cacho hectáreas, el año que entra pueden ser el doble, porque así lo hemos ido viendo, que se han ido multiplicando exponencialmente el número de hectáreas que se quema cada año. Eh, y sí hay que detectar muy bien el origen y además los intereses, ¿no? O sea, y aquí yo soy, digamos, yo tengo la información desde el terreno, de la gente que vive por ahí, de las personas que tienen parcelas, de cosas así, y hay muchos intereses, ¿no? Puede haber intereses desde los cultivos de caña y aguacate por extenderse, pues una vez que se quema el cerro ya es mucho más fácil, de compañías, estas extractoras de mineral, Ujú. que pues ahorita hubo ahí otro de los decretos que no se permitían, pues obviamente en un terreno ya que se deforestó, que se quemó, pues puede haber una solicitud de cambios de suelo. Los desarrollos inmobiliarios que Ujú. también van para allá, es decir, pues ya sabes que en todo México y en todos lados estos cotos privados y las zonas residenciales, estos de lomas de no sé qué, que están en Ujú. terrenos así Mira. afuera y altos, pues tienen una plusvalía. Y finalmente te es triste, ¿no? Es triste ver que todos estos tienen un interés común, que es el dinero, y finalmente casi ninguno tiene el interés
que tendría que tener, porque el Cerro de San Juan pues es el pulmón de la ciudad, el filtro de aire de la ciudad, la captación de agua de la ciudad, el regulador de clima de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que estar alarmados por la cantidad de pérdida. Finalmente la naturaleza puede seguir su curso si es que le damos un respiro, Ujú, pero si esto sigue y sigue y sigue, finalmente no. O sea, hay como una línea que se le llama ujú. como la línea en la cual ya cruzando esa línea ya no hay cómo se recuperen los ecosistemas ni las poblaciones. Entonces yo creo que sí ya estamos como muy cerca de esa línea. Doctor, ¿y entonces qué queda? ¿Hay que hacer reforestación? ¿Qué tipo de programas tendría que seguirse? Igual entiendo que es después de una evaluación, pero hemos visto, por ejemplo, que incluso como parte de las campañas políticas han utilizado estas banderas de la reforestación y los arbolitos y todo esto, pero pareciera que no funcionan porque además realmente solo es para la foto y sabemos que un árbol, y con la escasez de lluvia que hay, pues es muy difícil mantenerlo. ¿Qué es lo que sigue? Porque además no hay cultura, o sea, vemos que los programas solo son en cuestiones, o sea, determinadas, pero no es que estén realmente fomentando la cultura de la restauración, digamos, o de la participación humana con estas, en estas cuestiones. Sí, digo, este asunto de las campañas de reforestación siempre lo hemos visto como una credencial política, ¿no? Eh, Ha habido muchos casos exitosos en el mundo en donde las campañas de reforestación han recuperado terrenos súper degradados y si se hacen con conocimiento y con voluntad y además de manera sistemática, se Ujú. pueden reforestar y se pueden volver a reavivar bosques en 10 años, ¿no? Completamente. Obviamente las funciones ecosistémicas de millones de años no se comparan con las de 10 años, pero digamos que el intento bien se hace. Aquí lo que yo he visto con estas campañas de reforestación es que muchas se hacen fuera de temporada. Mm. Puedes sembrar 10,000 árboles y puedes reportar que se reforestaron 10,000 árboles, pero eso no es lo importante. Lo importante es ver a la siguiente temporada cuántos de esos 10,000 árboles Quedaron. sobrevivieron, ¿no? Es decir, la reforestación tiene que ser un programa de seguimiento y sí, que se haga con las especies nativas, que se haga con todo este refuerzo de las zanjas para evitar la erosión y el monitoreo es bien importante. Ujú. Nosotros estamos impulsando una campaña de recolección de firmas porque ya desde hace años estábamos con que pues el San Juan es una reserva de papel, no tiene una oficina central, no tiene un encargado, no tiene nada, tiene decretos y finalmente nadie lo respeta. A principios de año estuvimos en una reunión de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y estamos proponiendo una serie de áreas destinadas voluntariamente a la conservación y de parques para que se hagan los corredores eficientes para la conservación del jaguar. Y nosotros ahí en la reunión, como ya tenemos los registros de jaguar en el cerro, pues lo propusimos. Dijimos, bueno, esta es una reserva estatal que no tiene ninguna figura, digamos, formal que funcione, que sea eficiente. Vamos haciendo, estuvo en esa reunión el delegado de CONAMP federal y vio con buenos ojos la propuesta de tratar de cambiar esta superficie del Cerro San Juan a un decreto federal bajo alguna de sus categorías de protección, la cual beneficiaría como, pues obviamente se formaría una dirección, ¿no? Una oficina que administraría y sería encargada de la reserva con personal a su cargo, con vehículos a su cargo y con presupuesto a su cargo, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya habría como un grupo de personas directamente encargadas del cerro y directamente encargadas de vigilarlo más y sería más eficiente todo. Entonces, justamente iniciamos esta recolección de firmas. ¿Para qué sirve? Para visibilizar el problema. Si bien todos estamos publicando fotos y quejándonos y señalando, nosotros lo que queremos con esto es saber cuántas personas se pueden sumar a esta petición y una vez que lleguemos a un volumen considerable, eso sirve para llegar, por ejemplo, con las autoridades locales y decir, 25,000, 30,000, 50,000 personas están preocupadas y están respaldando esto. Ahora, estamos en comunicación directa con gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ujú. Igual, ahí está la bola de firmas. Ayúdenos, por favor, a continuar con el proceso del decreto. Por mi parte y por parte de la comunidad académica,
Ecológica estamos trabajando en recopilar la información, en hacer el informe, en hacer los reportes y los formatos que se necesitan, pero siempre es mucho más fácil y eficiente que las autoridades locales estén comprometidas y que juntos pudiéramos llevar esa propuesta a la comisión para que finalmente esto funcionara de otra manera, ¿no? Doctor, ¿y dónde se encuentra, dónde puede encontrar la gente esta propuesta, esta petición de firmas? ¿Dónde puede firmar la gente, más bien? Mira, nosotros la lanzamos en Facebook desde mi perfil personal, pero ahorita, digo, ya no he revisado, pero parece que ya íbamos llegando a las 10,000 personas, a las 10,000 firmas, y pues básicamente es por internet, ¿no? Es el título de la petición es Sierra San Juan ANP Federal, y está en la plataforma que se llama change.org, y pues ahí se pueden, digamos, que adjuntar cuantas más personas firmemos, Ujú. más solidez tiene esto y más presión social podemos hacer, ¿no? Muchas personas dicen que no funciona, pero ya yo conozco un par de casos y hay varios casos de éxito en los cuales las peticiones son tan voluminosas que finalmente las autoridades voltean a ver el problema y si no es nada más una queja, como este es el caso, si no es Ujú. una propuesta para mejorar la situación, una propuesta de posible solución, ¿no? Pues obviamente se toma con un poco mejor de sentido que simplemente estarnos quejando. Y al final de cuentas, yo que todas las personas que, como bien dice, que estuvimos preocupadas y que ya hasta la alcaldesa nos regañó para capacitarnos, pues hay que accionar, hay que buscar la manera de que cuando menos una firma no nos lleva más de un minuto llegar y firmar esta propuesta, pero también recordemos pues que estos regímenes han dicho que la consulta popular es muy importante, que el hablar con la ciudadanía y que expresen qué es lo que puede pasar está pues súper bien, pero además están asesorados por científicos. Ustedes que están trabajando con esto, que son personas que están investigando, pues no es una ocurrencia. Al final de cuentas, también quisiera preguntar si ustedes como especialistas justamente están participando de las mesas que hay actualmente para la atención del fuego y todo lo que está sucediendo ahora, si el gobierno de los distintos niveles los ha tomado en cuenta, doctor. Yo en lo personal no estoy enterado ni que haya alguna convocatoria, alguna cosa de estas. Y bueno, creo que en una contingencia así estorbaríamos más que, que lo que ayudaríamos, ¿no? O sea, yo por mi parte, incluso esto no fue una ocurrencia, esto de la ANP federal lo vengo trabajando desde el 2015 por, porque pues me he caminado toda la sierra, me he encontrado con todos los paisajes de ahí, con los animales, con las plantas, con las comunidades, y creo que es bien importante y bien valioso el San Juan como sistema ecológico, y finalmente pues yo hago mi chamba desde donde me toca, ¿no? Tratar Ujú. de generar cambios en este caso en la política pública, que pudieran trasladarse en una declaratoria que fuera eficiente y que no fuera como lo que tenemos ahora, que es prácticamente un parque de papel, ¿no? Que deje de ser un asunto de mero discurso político y sea ya de actuación. Bueno, pues doctor, nada más para finalizar sobre el asunto de Jaguar, de este registro que ustedes tenían, de por sí ustedes han venido fototrampeando y señalando la situación del jaguar en Nayarit. Con esto que está pasando en la Sierra de San Juan, ¿hay peligro? ¿Cuántos jaguares estarían en riesgo y qué estaría pasando? Fíjate que es una cuestión bien grande. A mí me da mucha pena estar con este pesimismo, pero es la información que tenemos y sabemos cómo suceden. Con el cambio, con el calentamiento global, las montañas de cualquier región del mundo sirven como un refugio climático, se le llama. Es Ujú. decir, como las partes bajas son tan calientes, las especies tienden a empezar a migrar altitudinalmente porque se compensa. Mientras más alto estás, menos calor hace. Entonces, nosotros habíamos estado empezando a registrar avistamientos de insectos y de aves que no se habían registrado, digamos, a más de 1,500 metros. Los años pasados ya empezaban a haber individuos como así itinerantes, ¿no? Es lo que pasa con el jaguar, por ejemplo. El jaguar pues es muy abundante en la zona costera, en las zonas bajas, todo eso.
del lado de Tepic, del Llano, perdón, de San Blas, del Llano, todo eso, hay jaguar, pero las presiones humanas han cambiado tanto el hábitat que hay varios jaguares que ya registramos en el San Juan a más de 1,500 metros de altitud. No es raro porque hay jaguares en altas altitudes, pero digamos que lo que nosotros estamos haciendo como una suposición es que ya estos animales están empezando a migrar hacia arriba como un refugio climático también. Pero ¿qué pasa? Ahora este refugio climático está quemado, ¿no? Entonces, obviamente, pues va a haber una cuestión ecológica bastante importante. No podemos dar ahorita el dato de cuántos animales había arriba, ¿no? En la parte alta del San Juan. Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, en la parte del llano, Palapitas, el Cuarenteño, toda esa parte, la cara occidental del San Juan, había más o menos entre 4 y 6 jaguares por 100 kilómetros cuadrados. Una densidad baja comparada con otros datos que tenemos de otros sitios. Pero lo importante aquí, por ejemplo, es que teníamos registrado también el margay, teníamos el ocelote, teníamos el puma. Entonces son muchos, es un ensamble de especies bien importantes. Está un colibrí microendémico de esa parte del cerro, hay muchas plantas, orquídeas, todo eso, que realmente es bastante complicado. Entonces, para el jaguar, digamos que el problema es que podría ser un refugio climático, pero si se sigue deforestando y haciendo todo lo que pasó, pues obviamente eso se va a convertir en una cosa que no le sirve y va a tener que buscarle por otro lado. Pero lo lamentable sí es para otras especies que están completamente adaptadas a vivir en esas altitudes, pues que ya no tienen cómo ir más para arriba, ¿no? O los animales que no pudieron librarla de los incendios porque no se pudieron mover. Entonces, finalmente, nuestra responsabilidad es tratar de hacer lo que más se pueda para decretar esto como ANP federal, que haya unas oficinas de funcionamiento y que haya presupuesto. El delegado de CONAMP federal nos dijo que la CONAMP estaba bien. Ha habido cambios en la Secretaría de Economía que les dan ahora ya el dinero que entra por parte de los brazaletes que venden en la CONAMP para visitar las ANPs, entonces que por presupuesto ahorita iban a estar bien. Entonces eso nos anima porque dices, bueno, por lo menos que haya una oficina con su vehículo, con sus trabajadores y que ellos sean los guardianes del cerro, ¿no? Y obviamente ahí necesitas trabajo de incidencia, de trabajar con las comunidades, de hablar con ellos, por qué caramba seguimos quemando, cuáles son las consecuencias de eso, y es un trabajo titánico que pues nos toca a todos, ¿no? Y eso tendría que hacer el trabajo de petición para que se haga ANP, tendría que ser del gobierno estatal. No, no, de hecho nosotros estamos ya trabajando en aterrizar la propuesta. La vamos a someter pues como parte de Jaguares sin Protección y de la universidad, pero obviamente es mucho más sólida una propuesta cuando tú llegas y dices, tenemos el visto bueno del gobierno municipal, en este caso de los tres, del gobierno estatal está apoyando la propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es más bien como tratar de pelearse. Si no es así, pues estos de la AC quieren una ANP, pero nosotros no queremos y nosotros la vemos con otros ojos y nosotros vamos a protegerla de otra manera. Entonces se convierte en un conflicto en lugar de ir como en un mismo frente todos, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, pues nada más recordarle a las personas que pueden visitar la página Jaguares sin Protección, que es donde podrían encontrar todos estos detalles y también ir conociendo cómo están trabajando ustedes como asociación, lo que hacen con las especies y otros grupos de Nayarit, porque también tienen ustedes coordinación con otras zonas. Y esto del fototrampeo que se me ha hecho importante, porque entonces ustedes conocen cómo se mueven las especies allá adentro, cómo funcionan, no solo el jaguar, no solo los animales, sino también pues las plantas, las aves y todo esto que hay allá adentro. Así que si estamos tan preocupados por esta situación, porque a la larga estamos viendo que nos va a afectar la salud de todas las personas, ahora ya podemos empezar a sentir los efectos en los ojos, pero más allá de esto, lo que hay, porque no es solo la comodidad. Alguien decía hoy en la mañana en el Facebook, bueno, pues es que ahora vamos a tener que andar con cubrebocas y todo el mundo se está preocupando y es razonable, sí de su salud, pero no de lo que hay en el cerro, de la biodiversidad que hay ahí, que nos va a afectar al final de cuentas en esta cadena que formamos parte todos y todas. Así es, Cari, pues bueno, las personas no podemos conservar lo que no conocemos, ¿no? Uh -huh. Y
y no conocemos lo que no nos han enseñado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, sí, el jaguar, sí, todo esto, pero ahorita les digo, Tepic puede enfrentar una gran escasez de agua en los siguientes años. ¿Por qué? Porque el San Juan está siendo modificado y el San Juan es esa esponja, ¿no? Que genera la lluvia, que la cata y que la infiltra al valle y que es de donde la ciudad se abastece. Entonces, sí, nosotros estamos bastante preocupados, pero también vamos a empezar a ocuparnos en esto. Yo reconozco mucho el trabajo de la gente que está ahorita allá arriba. Muchas gracias a todos los Brigadistas. de la Comisión Nacional Forestal, los Ujú. brigadistas y todos ellos, y también a los bomberos y a toda la gente y a los voluntarios que cada vez están sumando con recolección de dinero para sus comidas, con cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que sumen a esta labor es importante. Las personas que están encontrando animales silvestres que se las llevan a Umbali con Susana o con Miguel, que las Ujú. curen, ¿no? O sea, son pequeños detalles que ojalá no tuviéramos que estar haciendo, pero ahora que se necesita, pues estarles reconociendo su gran esfuerzo. Y sí, ahí en Jaguares Sin Protección, en el Facebook, tenemos la liga esta para la firma y ojalá que más personas se sumen y que en el menor periodo de tiempo podamos ya ver cristalizada algo de esta propuesta. Muy bien. Bueno, pues doctor, le agradezco muchísimo esta charla y sobre todo que nos cuente la situación en la que estamos desde otra óptica y sobre todo que nos regale esta información para que la gente pues se acerque y conozca lo que está sucediendo. Le agradezco mucho y les agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas de Contextos MX, tanto en YouTube como en Facebook y Twitter, que es donde difundimos esta información. Y cualquier cosa, ya saben, estamos pendientes. Doctor, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, Cari.